primero quiero decirles cómo surgió la idea. El miércoles pasado, que tuvimos nuestra clase de regulación de medios, platicábamos de los acontecimientos que se han sobrevenido en el Congreso mexicano, particularmente en el Senado de la República, con la presentación, la entrega de la iniciativa que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo al Senado. Y considerábamos la necesidad de abordar de inmediato ese tema, toda vez que es pues la materia de nuestra asignatura, un ámbito que nos pertenece directamente ahora como materia de estudio, pero invariablemente la legislación como ciudadanos y como futuros profesionistas. Incluso quisimos convocar a una conferencia urgente, ¿no? Le llamamos un SOS urgente para buscar concientizar sobre lo que está pasando. Y no lo pudimos lograr ese día, el día que lo habíamos previsto, pues estaban ocupados todos los salones de la facultad, pero ahora lo pudimos hacer aquí, y sobre todo la idea de mis alumnos de regulación de medios en sexto semestre era de compartir con los demás miembros de la comunidad universitaria esta charla, que de clase pues se va a convertir en conferencia. Voy a hablar sobre la iniciativa de Peña, pero antes de ello debo contextualizar y decir cuáles fueron los grandes objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Porque como ustedes creo que saben, la mayoría de ustedes, en junio del año pasado se promulgó una de las reformas constitucionales más importantes en la historia de la lucha por el derecho a la información en nuestro país. Lo traduciría de la lucha por la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. La reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Una reforma que se produjo en el seno del Pacto por México. Ese mecanismo al que concurrieron el PAN, el PRD y el PRI, obviamente el gobierno, para sacar una serie de reformas que se llamaron estructurales. Una agenda de reformas constitucionales que empezaron con la educativa, siguieron con la de transparencia, acceso a la información, telecomunicaciones, radiodifusión, y culminaron con la energética. Debo decir que de todas las reformas constitucionales que se produjeron a través del mecanismo del pacto, yo voté prácticamente todas a favor, con excepción de la reforma energética, en donde solo 2 senadores del PAN votamos en contra, porque tenemos una serie de consideraciones sobre esa reforma, que la consideramos absolutamente contraria al interés de la nación. Pero lo cierto es que esa reforma energética se quedó hasta el final, porque una de las condiciones que puso el pacto fue sacar primero una serie de reformas que la oposición había colocado como necesarias para emparejar el terreno, la cancha, en la competencia por el poder, en la disputa por el poder en México, particularmente la de telecomunicaciones, y luego la reforma político-electoral, que construyó incluso un nuevo órgano electoral nacional con facultades muy importantes, pero sin duda la que con mayor vehemencia colocó la oposición en el Pacto por México a cambio de otras reformas fue la de telecomunicaciones. PRD y PAN hicieron de esa reforma su condición sine qua non, esto es, sin la cual las otras reformas no iban a caminar o no podían caminar. El gobierno y el PRI acompañaron esa reforma de las telecomunicaciones. Digo acompañaron porque siempre resistieron la reforma en telecomunicaciones desde la reforma constitucional. No hubo realmente, en términos del gobierno de Peña y mucho menos del PRI,
eso que se llama una vocación democrática. Aceptar la reforma desde una vocación democrática. A lo mejor lo hicieron bajo un cálculo de poder. La televisión se había sobrepuesto a los poderes formales del Estado, ya ninguneaba a los presidentes de la República, que se dejaban además ningunear, porque se había trastocado la relación del poder y la televisión en México. Y pasamos de una época de sumisión de la televisión al poder, prácticamente de servicio del poder a la televisión, en eso que alguna vez se identificó como Televisa, el gran soldado del presidente, para terminar en los últimos sexenios con presidentes soldados de Televisa. Y entonces había que reconstituir el poder y había que recolocar el vértice del poder en México y decir, bueno, pues el Estado es el que manda en materia de medios de comunicación, en términos de la rectoría del Estado, no el gobierno, sino instituciones del Estado fincadas en el derecho y facultadas por la Constitución. Y yo digo que más por un cálculo de poder, de reacomodo del vértice del poder, Peña y el PRI acompañaron la reforma constitucional. Fue muy importante la reforma, lo debo decir. Una reforma que integró principios fundamentales en el sexto constitucional, rehizo el séptimo constitucional. Por ejemplo, llevamos a la Constitución un viejo principio por el que luchamos en las organizaciones sociales dedicadas al derecho a la información, que fue el de considerar a la radio y a la televisión como un servicio público de interés general. Porque legislar una actividad de interés público toma una ruta, pero legislar un servicio público toma otra. Un servicio público obliga a que el Estado garantice ese servicio a toda la población en condiciones de igualdad, de calidad, de competencia, de diversidad, de pluralidad. Una actividad de interés público, el Estado puede imponerle modalidades, pero no necesariamente puede cumplir u obligarse a dotarlo a toda la población. Ni le puede imponer todas las condiciones que sí le puede imponer a un servicio público. Por cierto, este fue el principio que más resistieron los concesionarios de la radio y la televisión, que siempre tuvieron correas de transmisión en el Pacto por México. Eso también hay que decirlo con toda claridad. Pero la reforma planteó principios fundamentales en favor de la competencia. De hecho, el gran objetivo de la reforma fue abrir la cancha para que hubiera más jugadores, que embatiera el esquema duopólico de la televisión y oligopólico de la radio, porque nuestro país tiene uno de los modelos de concentración más, diría yo, más elevados del mundo. Podría decir que es quizá en el mundo el país con el mayor nivel de concentración de medios de comunicación en unas cuantas manos. El 96% de las concesiones de explotación comercial en televisión abierta pertenecen a dos familias. El 82% de las concesiones de radio pertenecen a un oligopolio de 11 grupos radiofónicos. La desigualdad entre el modelo comercial con relación al modelo público de gestión de medios es de casi 82-18, 80-20, cuando en otros países del mundo es casi la mitad. Acá no solo es un nivel de concentración brutal del modelo comercial, es también un gran desequilibrio entre el modelo comercial y el modelo público. Por eso había que hacer una reforma constitucional que colocara como objetivo fundamental abrir la competencia en el sector de la radiodifusión, pero también en el de las telecomunicaciones. Porque durante 20 años hemos estado sometidos al monopolio de la telefonía. No por algo, Carlos Slim es uno de los más ricos del mundo, pues se ha fondeado esa fortuna con tarifas telefónicas que pagamos todos nosotros. Digo a mis alumnos que es una de las grandes obras colectivas de carácter nacional que hemos hecho a la globalización.
esa fortuna la hemos confiado entre nosotros y hay que sentirnos orgullosos de ese primer lugar mundial. Algún primer lugar mundial teníamos que tener. Los niveles tanto en telefonía fija como en telefonía móvil, como en internet ancho de banda, por supuesto que están concentrados en el monopolio de Slim. Vivimos en un país que en telecomunicaciones y en radiodifusión se arregla entre tres. Y eso es brutal. No solamente para el sistema democrático, para el conjunto de las libertades. Porque unos cuantos le pueden imponer al país una realidad virtual. Junto con otros 11 concesionarios de la radio se juntan en el Club de los Industriales y deciden inventar un candidato y luego hacer de ese invento un presidente o destruir a un candidato, porque son capaces de sobreponer a la realidad nacional su visión empresarial. Por eso la reforma se colocó con toda claridad ser una reforma antimonopólica, pero también una reforma que fortaleciera el sistema de medios públicos de comunicación. Porque no solamente se trata de más cadenas de televisión comercial. Cuidado con esa falacia de que más cadenas per se, más cadenas por sí mismas, van a venir a incrementar la pluralidad y la diversidad de los contenidos en la televisión, porque ya los hemos visto que se ponen de acuerdo fácilmente cuando se les afecta el negocio. No es solo más competencia en el mercado de la televisión comercial, porque de alguna manera es una redistribución del mercado publicitario, es una transferencia de recursos publicitarios entre unos mismos. Había también que ir al fortalecimiento de los medios públicos como uno de los verdaderos equilibrios y contrapesos al modelo mercantilista de la radiodifusión de México. Y entonces había que fortalecer a los medios públicos y de uso social. Y para ello había que ligar a la definición de servicio público de interés general el que ese servicio atendiera a fines educativos y culturales. Y por primera vez en muchos años que estuvimos luchando por eso, se logró colocar en la Constitución que ese servicio de radio y televisión, que es considerado servicio público de interés general, el Estado estaría obligado a garantizarlo en condiciones de competencia y calidad que sirva a la difusión de la cultura y a los fines y objetivos establecidos en el artículo 3º constitucional. Así lo dice el 6º de la Constitución. Y a partir de ahí se creó todo un entramado constitucional para garantizar estos objetivos, porque el otro gran objetivo fue ensanchar las libertades de expresión y de información. Y digo que ese fue otro de los grandes objetivos porque modernizamos el 7º constitucional, que era una entelequia que venía desde hace casi intacto, casi 100 años. Miren, el 6º constitucional venía casi en sus mismos términos, con excepción de las últimas reformas que se hicieron del 2000 para acá, para agregarlo del acceso a la información, venía casi desde la Constitución de 1857. Casi el mismo texto. Y el 7º, ahí lo habíamos dejado igual. Bueno, la imprenta ya ha desaparecido y todavía estábamos hablando de la imprenta como principal mecanismo de reproducción de contenidos, ¿no? Voceadores, expendedores, papeleros. En la era del Internet estábamos nosotros protegiendo en ese artículo solo a la imprenta, pero hicimos una modernización del 7º constitucional. ¿Y qué hicimos? Fusionar dos grandes tratados que México ha celebrado en materia de libertades de expresión y de información, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. De dos hicimos un solo artículo y se hizo una redacción que se colocó a la vanguardia. Lo digo porque yo fui responsable de esa fusión. Claro que no les dije nada hasta que ya estábamos en plena votación, pero la verdad de las cosas es que nos habíamos echado para adelante con relación a muchos países del mundo para garantizar la libertad de información en cualquier plataforma tecnológica por el que ésta fuera transmitida. Así mismo Internet.
que además en el artículo 6 se garantizó el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, dice la Constitución, incluido Internet, incluida banda ancha. Que ya sabemos que en tecnologías de la información y la comunicación estaba Internet y banda ancha, pero había que ser más específicos para que no nos volaran nada. Pero el séptimo garantizaba o garantiza que se respeten las libertades de expresión y de información en cualquier plataforma de transmisión de contenido. No solo radio, no solo fibra óptica, no solo cable, no solo espectro, no solo satélite, sino medios digitales, Internet. Y esto es muy importante por lo que ahora les voy a platicar. Porque incluso la de Peña está insertando disposiciones gravísimas que censuran el Internet, que pretenden censurar Internet en ciertos espacios públicos cuando se ponga en peligro la seguridad del Estado. Conceptos que son muy amplios. Pero todavía no me meto a la iniciativa Peña. Debo de terminar por decir cuáles fueron los grandes objetivos de esta reforma. Porque el otro objetivo de esta reforma, además de ensanchar las libertades de expresión y de información, fue también hacer una reorganización de espectro, incluso poner un límite a los mecanismos de transmisión analógica que en México estamos arrastrando ya con un retraso increíble, todo para mantener saturado el mercado publicitario y también mantener agandalladas las frecuencias analógicas y disfrutar de las señales que se les dieron para la transición digital en carácter experimental y que han mantenido así ya por varios, casi una década o más de una década al mismo tiempo, reteniendo un espectro que podría servir para otras muchas cosas. La reforma constitucional también fue uno de sus grandes objetivos, el que la transición digital tuviera un fin, una fecha límite, y que a partir de esa fecha pudiéramos liberar el espectro que han mantenido ocupados los radiodifusores, me refiero a los de la televisión abierta, en la banda de los 700 MHz, que es donde se instalan las señales abiertas de televisión, las que ustedes ven en el 2, en el 4, en el 5, en el 7, el 9, el 11, el 13. La otra es banda UHF. También ahí hay digitalización, ahí se han generado otra distribución de señales, después la abordaremos, es un tema muy sofisticado, no me quiero entretener mucho. Solo quiero decir que el otro gran objetivo fue reorganizar el espectro, como un objetivo fundamental. ¿Para qué? Pues para hacer un uso eficiente y para que la convergencia tecnológica, fruto de la compresión digital, que ha permitido hacer un uso más eficiente del espectro, porque ahí donde antes se podía transmitir una sola señal de televisión, ahora se pueden transmitir 5, pues estuviera bien distribuido ese mismo espacio. Resulta que la transición digital en nuestro país y la convergencia tecnológica ha servido solo para que los mismos den más servicios, pero no para que haya más jugadores. Ahora resulta que las innovaciones tecnológicas tienen como sentido fundamental que los mismos hagan muchos más negocios, pero no que más entren a competirles en esos negocios. Por eso fue uno de los grandes objetivos de la reforma ponerle criterios a la convergencia tecnológica a través de la concesión única, pero también al tema de la multiprogramación de canales, que son los canales adicionales en el espectro que se libera fruto de la compresión digital. Y diría que un gran objetivo, no digo el último, pero un gran objetivo dentro de los que se enlistaron fue precisamente el de sacar al gobierno federal, al presidente de la República, del mando de la radio y la televisión. Y había dos medidas fundamentales para quitarle ese poder al presidente de la República: el otorgamiento de las concesiones y la vigilancia de los contenidos en radio y televisión. Uno de los grandes objetivos fue desgajarle al presidencialismo mexicano esa amplitud de facultades que tiene para otorgar todas las concesiones.
El presidente de la República en México es un señor y dador de vida. Otorga concesiones en ferrocarriles, en carreteras, en aviones, en minas, en radio, en televisión, en telefonía, en todo lo que quieran, bienes y servicios. El verdadero poder del presidente de la República no está en el 89 de la Constitución, está en el 27 constitucional. Ese es el power de powers, porque ahí el presidente de la República, ¿qué es lo que hace? Otorga todas las concesiones. Por eso terminan locos, porque tienen tal poder que todos han terminado locos, ¿eh? Yo conozco, y luego el otro problema es que cuando ya entran, ya andaban medio locos, imagínense nomás, el poder los potencializa. Bueno, el esquema es, había que desgajarle al presidente de la República las facultades de concesionamiento. Porque en esa potestad, yo te doy las concesiones y yo te las quito. Se amenazaban cotidianamente las libertades informativas. Si así la televisión hace exactamente lo que quiere, entonces había que crear un órgano constitucional autónomo para que entregara esas concesiones. Y debo decir que además del órgano del otorgamiento de concesiones, el otro gran objetivo fue: saquemos a la Secretaría de Gobernación por fin de la vigilancia y supervisión de los contenidos. Y mucho más ahora que mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal concentra las facultades de policía, porque al mando ahora del secretario de Gobernación está la Policía Federal. Hay muy pocos casos en el mundo en donde el Ministerio del Interior, los que se encargan de la interlocución política, sean a la vez policías. O sea que si no se ponen de acuerdo los macanean, ¿no? O sea, el caso es que acá se ha dado una fusión indebida de atribuciones. Pues con más ganas, en la reforma constitucional dijimos: la vigilancia de los contenidos viene al IFETEL, al órgano constitucional, pero incluso para dotarlo de un mayor cuidado en términos de la salvaguarda de estos principios, que sea un consejo consultivo el que se encargue de asesorar al IFETEL en la salvaguarda de los principios constitucionales establecidos en el 6º y en el 7º de la Constitución. Son las 5 en punto. No, pero tiene un sentido. Tiene un sentido. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí. No solo porque quiero mucho a la facultad, que hace ya muchos años me ha invitado a compartir mi experiencia y mis conocimientos con los alumnos, tarea que a veces me significa mucho problema poder cumplir por mis responsabilidades públicas, pero que no quiero dejar de hacer, porque me parece que es una de las formas de corresponder a nuestra gran universidad. Pero para mí particularmente hoy es un motivo de gran satisfacción estar aquí, porque al momento en el que yo estoy aquí con ustedes, en el Senado de la República, ha empezado la consulta a los expertos en materia de telecomunicaciones. Ha empezado la audiencia pública disfrazada de foro en telecomunicaciones, que no es más que un proceso de simulación que han diseñado la senadora Alejandra Barrales, el senador Javier Lozano y la senadora Graciela Ortiz, para tratar de taparle el ojo al macho que convocaron a una audiencia, a consulta, y luego que van a entrar a discutir y a reflexionar en un procedimiento de fast track para aprobar la ley que Peña les envió. Yo no voy a ser parte de ese proceso de simulación. Yo estoy
encantado de estar platicando con ustedes, porque aquí tengo más que hacer que allá. Aquí podemos despertar conciencias y allá ya sabemos que estamos frente a una decisión predeterminada. Es una vergüenza lo que se ha hecho en ese proceso de simulación. El 62% de los convocados a esa audiencia que está empezando ahora, porque fue citada a las 5 de la tarde, el 62% de los convocados a esa audiencia, a esa consulta, son empresarios de la radiodifusión, de las telecomunicaciones o empleados de esos empresarios disfrazados de expertos. Lo menos que hay ahí son organizaciones de la sociedad civil vinculadas o a la radiodifusión comunitaria o a la radiodifusión social. De hecho, el gran ausente de este proceso de consulta es la sociedad. Como el gran ausente en la confección de la iniciativa de Peña es la sociedad. Aunque en la exposición de motivos diga que se consultó a los empresarios, ahí sí se dice que cuáles son las cámaras que se consultaron, y luego dice que se le entregó la iniciativa al Consejo Coordinador Empresarial y que se integraron algunas propuestas de la sociedad civil, más no dice qué organismo, asociación de la sociedad civil contribuyó a esa iniciativa. Yo creo realmente, yo no encuentro por ahora una que realmente diga, esta la puso alguna asociación. Entonces, en el Senado se está iniciando ese proceso de consulta. Por cierto, yo debo de comunicar ahora mismo en las redes que, además de que yo estoy ahora acá en la facultad y he decidido no ir allá, tampoco iré los siguientes 2 días, porque yo voy a estar entrevistando candidatos a comisionados del IFAI. A mí no me van a hacer optar entre ir a escuchar a los representantes de los empresarios de la radiodifusión para abandonar el proceso de selección del IFAI. Pues me regreso a donde estaba. ¿En dónde estaba? Sofía, ¿en qué estaba? ¿Le dan? ¿Cómo? El último No, ya eso fue un paréntesis. Asesorar al IFETEL en la supervisión de contenidos. Es incluso constitucional. Y en el artículo 3º transitorio, la fracción 9ª del 3º transitorio de la reforma constitucional crea el Consejo Consultivo y dice para qué es. Este fue otro de los grandes objetivos: quitarle a Gobernación la vigilancia en materia de contenido, publicidad, por supuesto, y la administración de los tiempos de Estado. Les enumero todos estos objetivos porque además fuimos y desarrollamos en la reforma 23 o 22 transitorios constitucionales que incorporaron algo así como 50 y tantas disposiciones que son mandatos para el Congreso. Y todo el mundo dijo: ¡qué horror de técnica legislativa! Sí, claro, ¡qué horror! Los transitorios deben ser sencillos, fundamentalmente para decidir la entrada en vigor de una ley y cuándo se le da la vacatio legis o no. O sea, transitorios muy instrumentales, fundamentalmente de vigencia de las disposiciones. O, por ejemplo, el artículo 249 no entrará en vigor sino hasta después de 6 meses de constituido el instituto, y la disposición tal una vez que pase la otra, etcétera, ¿no? Para eso son los transitorios. No, bueno, en los transitorios decidimos trasladar casi el 30 o 40% de la legislación secundaria. ¿Por qué creen que lo hicimos? ¿Por qué creen que se hizo así? En una técnica legislativa que yo mismo puedo decir es deplorable. ¿Por qué? Para que no se modificara después. Porque dijimos, no, si no lo ponemos en la reforma constitucional, cuando se necesitan las 2/3 partes del Congreso, no lo van a hacer de agua. Pues les tengo la noticia de que con todo y los 22 transitorios
nos están haciendo de agua la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Ya tienen en la bolsa la reforma que más les interesaba, que es la reforma energética. Ya tienen un fondeo para los 50 años que vienen. Le van a entregar a los extranjeros la posibilidad de licencias para explorar y explotar directamente los hidrocarburos de la nación. Arreglada la reforma energética, se regresaron a tratar de recomponer el régimen autoritario al que responden intrínsecamente por auténtica vocación política. Porque lo que hace Peña es regresarse de la reforma constitucional. Lo que Peña está haciendo es una traición a la Constitución, al espíritu y a la letra de la Constitución. Tiene un reflujo político. Se le está regresando la reforma que nunca había digerido bien. Por eso les quiero decir, el proyecto de Peña, en lugar de ser una legislación reglamentaria de la reforma constitucional, es una contrarreforma. Porque a los objetivos que le señalé, le está dando revés. Tiene muchas trampas, tiene muchas redacciones engorrosas, pero tenemos muchos años dedicados a esta materia y ya le sabemos fácilmente detectar las trampas. Así nos la hicieron hace 8 años, cuando en el Congreso se impuso una legislación a modo de Televisa. Aquel capítulo se llamó la Ley Televisa. Nadie tenga duda de que ahora estamos en la segunda temporada de la Ley Televisa. Incluso con algunos de los mismos actores de hace 8 años. Solo tenemos un cambio en el actor principal. Ahora es Enrique Peña Nieto. ¿Por qué digo que es la Ley Televisa 2? Se lo dije a mis alumnos. Y ahí fue donde dijeron, vamos a explicarla. Porque varias de las disposiciones de este proyecto tienen la pluma, el trazo abusivo de la pluma de Televisa. La Constitución dijo que se iba a determinar, para poder imponer medidas en favor de la competencia, límites a la concentración de medios, para imponer reglas a la propiedad cruzada de medios y para ordenar medidas de desinversión. Primero iba a haber una declaración de preponderancia. Se iba a determinar quién de los actores de los servicios de radio y televisión y de telecomunicaciones eran preponderantes. Por cierto, yo nunca estuve de acuerdo con el enorme porcentaje que se puso. El 50%. Claro, en un país monopólico, duopólico, oligopólico, el 50% ya era una provocación frente a sus intereses. Pero a mí se me hacía mucho. Sin embargo, se estableció, porque la Constitución le dio al órgano IFETEL facultades de todo. Creamos un órgano constitucional pleno de facultades, desde otorgar concesiones hasta vigilar contenidos, e incluso se le dieron facultades exclusivas en materia de competencia económica. ¿Para qué? Para imponer límites a la concentración de frecuencias, tanto regional como nacional, y al concesionamiento. Y se le dieron facultades para imponer límites a la propiedad cruzada de medios. Tú tienes tanta televisión, solo puedes tener tanta radio y tanto cable. Pero si tienes tanta cable y tanta radio, ya no puedes tener televisión, pues ya no puedes tener periódico. Y si tienes periódico, radio y cable, ya no puedes tener lo otro. En fin, para hacer un modelo también de equilibrios, para partir las empresas. Le dieron facultades para ordenar la desincorporación de activos al IFETEL en la Constitución, el 28 de la Constitución.
Pero primero hay que declararlo preponderante. La Constitución, en el octavo transitorio, en la fracción tercera del segundo párrafo, dice cómo se va a determinar la preponderancia. Dice que habrá preponderancia en los servicios de radiodifusión y de telecomunicación. Aquel que tenga una participación mayor, directa o indirecta, del 50%. Medida esa participación por usuarios, suscriptores, audiencia, capacidad de red y tráfico. Cuando la Constitución habla de servicios, en radiodifusión hablamos fundamentalmente de dos, de radio y de televisión. Cuando en telecomunicaciones hablamos de servicios, hablamos de telefonía móvil, de telefonía fija, de televisión de paga y de internet. El proyecto Peña pretende vernos la cara a todos los que nos hemos especializado en este tema. Pretende declarar un preponderante no por servicio, sino por sector. Preponderante en el sector de la radiodifusión, preponderante en el sector de las telecomunicaciones. Uno y uno. No por servicio, porque Slim, por supuesto que es preponderante en telefonía fija y móvil y en internet, pero en televisión de paga es Televisa. Y en radio, el preponderante son 2 o 3 grupos radiofónicos del país. Y en televisión abierta, no cabe la menor duda de que Televisa lo es, preponderante. Pero entonces han incluido el concepto de sectores. Primero, para proteger a que Televisa no pueda ser declarado preponderante en la televisión de paga. ¿Usted reportera? Se parece mucho a una reportera que hace mucho que no veo. Si puede haber un solo preponderante en telecomunicaciones y uno en radiodifusión, dicen que en radiodifusión es Televisa y en telecomunicaciones es el señor Slim, ¿no? Nada más que en telecomunicaciones va a haber un preponderante suelto sin ser declarado preponderante, que es la televisión de paga. ¿Por qué? Porque Televisa tiene el 61% de los suscriptores de la televisión de paga reunidos cable y satélite, porque ahí el mercado es independientemente de la plataforma tecnológica por la que se transmite el contenido. Pero además esa es la tendencia. La tendencia es a la televisión de paga por la multiplicidad de oferta comunicacional o de canales. Y además porque ya representa el 41% de los ingresos del grupo Televisa, la televisión de paga. Entonces lo quieren dejar libre en ese sector. Y entonces se supone que lo van a declarar preponderante en el de televisión abierta. Pues tampoco es cierto. Ni siquiera en el de televisión abierta, porque no tengo la menor duda de que si solo se declara un preponderante por radiodifusión, tenemos que contabilizar, es que la iniciativa propone solo declarar preponderante en radiodifusión por audiencia, nada más por audiencia. Se les olvidaron los otros criterios, por lo menos se les olvidaron el de usuarios, porque llegará a haber la posibilidad, claro que sí, de ser usuario del servicio de televisión. Suscriptor no, porque ese va a la televisión de paga, pero indiscutiblemente el que hicieron el lado fue el de capacidad de red. ¿Qué es capacidad? Pues megahertz. ¿Cuántos megahertz tienes?
Pues en el Distrito Federal, 24 MHz. Ándale, porque tiene el 2, el 4, el 5 y el 9. 4 por 6, 24. Estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También sabemos multiplicar. Entonces, no, ese de capacidad de red no, porque si junto todos los megahertz de las repetidoras de lo que se llaman cadenas nacionales, pues claro que le impongo todos los límites a la concentración. Pues porque en varias plazas Televisa está solo con Televisión Azteca, pero en otras está solo. En televisión comercial, de los 6 canales de televisión comercial en el Distrito Federal, ¿sí? De los 7, perdón, de los 6 canales de televisión comercial, 4 es más del 50%. Tendría que desincorporar un canal en el Distrito Federal. Si yo lo declaro preponderante por espectro, por capacidad de red, venga el 9, o el 5, el 4. Nos gustaría el 2, pero vamos a dejárselos ahí. ¿Sí? Porque ese es un cañón de cañones el 2, ¿no? Porque además usan los canales de televisión como cañones de sus empresas. Es el cañón con el que le apuntan a los políticos, a los presidentes, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores. Es el cañón con el que hacen más negocios o con el que se consiguen más concesiones. No se les olvide este dato que yo les doy a mis alumnos en la primera clase sobre la estructura de la propiedad de los medios de comunicación en México. Los 10 más ricos de México, los 10 más ricos del país, 6 son concesionarios de bienes del dominio de la nación. Pues así que padre, así que padre es ser capitalista de compadres, ¿no? 6 de los más ricos los son de bienes del dominio de la nación. Y si incrementamos la lista a 20, vamos a detectar que hay como 14, 15 que lo son de bienes y de servicios. Y si incrementamos la lista como a 30, vamos a encontrar con que casi 20 lo son de bienes, de servicios y proveedores del Estado, o proveedores de CFE, o proveedores de Pemex, o bueno. No va a entrar el criterio de capacidad entre los criterios para determinar la preponderancia. Solo están dejando el de audiencia, pues ni con audiencia lo van a poder declarar preponderante, porque si solo es por sector, le van a tener que contabilizar la audiencia de la radio y de la televisión, y entonces le juntan toda la audiencia de todas las estaciones de radio en el país y de la televisión abierta, a ver si tiene arriba del 50%. Pero vamos a suponer que lo declaran preponderante solo con el criterio de audiencia. Le van a imponer unas medidas asimétricas tan graves al señor Azcárraga, tan duras, como el que cumpla con lo dispuesto en materia de contenidos en la presente ley. Esa es una de las grandes medidas asimétricas que se le imponen. Miren, hay una ridícula. Bueno, las 23 que le imponen, hay como 2 o 3 buenas, efectivas. Todas las demás no resisten la prueba de la risa. Van en la 7 y se sueltan riendo porque ya no pueden más. O sea, van en la 7ª y dicen, ¿qué es esto? Yo no tengo duda de que o Nuño, o Videgaray, o Castillejos, el consejero jurídico, o Peralta, el subsecretario, se están aprovechando demasiado de la ignorancia del Reino Unido. Y eso puede ser motivo de cese inmediato si el presidente se da cuenta de que le están... ¿Por qué se ríe? Es en serio. Es en serio. Yo les pido que vayan a ver que lo
comprueben por ustedes mismos el artículo 264 del proyecto. Vayan a ver primero el artículo 260 para que sepan cómo quieren declarar la preponderancia. Luego váyanse al 264 para ver las medidas que le impondrían a Televisa si lo declararan preponderante. Y van a ver las ridiculeces que le imponen como sanción, como medidas restrictivas. Hay una que realmente a mí me gustaría que fuera Peralta a este proceso de consulta, ahí sí iría yo a verlo, porque dice que una de las medidas que se le impone al preponderante es permitir a los usuarios y audiencias que utilicen cualquier receptor digital, cualquier receptor, perdón, de señales que sea compatible con las normas oficiales mexicanas. ¿Saben ustedes qué es esto? Que usted puede ver la televisión en cualquier aparato que se compre siempre y cuando sea legal el aparato, no se lo haya robado. Es una vergüenza las medidas asimétricas que se le imponen. Miren, yo me detengo en este tema, del tema de competencia, porque es donde está la nuez del negocio, porque es donde está el centro del acuerdo Peña-Televisa, por el que Peña se tuvo que regresar. Se rindió antes de cumplir 2 años. Ahí anduvo por el mundo, paseándose, con el valor de ser el presidente que enfrentaba a los monopolios, el gran salvador de México. Está de regreso. El gran salvador pasó de la portada del Time a los forros de TV y novela, que es una cosa verdaderamente grotesca y penosa para el país. Que a un presidente que más o menos decía que se había echado para adelante y que había generado la idea de que iba a haber rectoría del Estado, termine reconstituyéndole o dejándole intocado el poder monopólico de la televisión. Y yo abordo este tema, jóvenes, porque este es el tema verdadero. Va a haber otros muchos legisladores que pongan énfasis en la invasión de facultades que le hace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al IFETEL, porque luego de que les quitamos la facultad al presidente para otorgar concesiones, ahora por la ley han querido meter a la SCT en diferentes tramos de las licitaciones y de las opiniones y de las recomendaciones, o sea que ahora resulta que volvimos a la doble ventanilla. Y luego el proyecto pretende regresarle a la Secretaría de Gobernación la vigilancia de los contenidos. El 218 del proyecto de ley es absolutamente inconstitucional. Le regresan a la Secretaría de Gobernación facultades para vigilar y supervisar contenidos en transmisiones de radio y televisión, en publicidad y en administración de tiempos de Estado. Y obviamente se quedan con la administración exclusiva para sí, el Ejecutivo, de los tiempos de Estado. El famoso órgano nacional de radiodifusión pública, que se creó para tener una cadena nacional de televisión pública y de radio, que la Constitución colocó en manos de un Consejo Ciudadano, en la ley nos lo están convirtiendo en un comité de gobierno, sectorizado en la Secretaría de Gobernación. El OPA reforzado. Las medidas de propiedad cruzada, los límites a la concentración, inexistentes. Es una vacilada. La multiprogramación automática. Los canales que ellos determinen multiprogramar. Cuando dice la Constitución que la ley definirá los criterios para el acceso a la multiprogramación de acuerdo a criterios de competencia, de derecho a la información, de concentración, de niveles de concentración regional o nacional. Pues como que yo te voy a reproducir por cada frecuencia que tienes básica otros 4 nada más porque sí. A ver, han anunciado con bombo y platillo 2 cadenas nacionales de televisión. Ahí vienen 2 nuevas cadenas. Y yo digo, ¿quién? Cuando la multiprogramación bajo este esquema
hace inviable las dos cadenas. Si les multiplican por 5 a 6, pues ponen a competir a 2 contra 30. A ver, hay una gran traición en este proyecto. Y lo más grave es que nos están afectando la posibilidad de un futuro que la Constitución dibujó plural y diverso, en competencia, para fines ya no solo comerciales, sino fines culturales y educativos. Y vaya que si nos costó llevar al texto constitucional los principios. Porque los concesionarios de la radio y la televisión en México dicen, no, este es un negocio, este es un negocio. Y aquí yo invierto y tenemos que sacarlo. Y además se sienten dueños del espectro. Las concesiones son de nosotros, dicen. No, una especie de neozapatismo electrónico. Dicen que el aire es de quien lo trabaja. No es cierto. Las concesiones son de facultad del Estado porque administran un bien del dominio de la nación. ¿Sí? Bueno, nos hace de agua muchas cosas, Peña. Va a haber muchos senadores que nos opongamos a la reforma. Yo creo que fundamentalmente en el PRD y en el PAN. Yo creo que en el PRI van estos con la reforma. Ya nada más se necesita la mayoría simple. Necesitan o 4 votos más o quieran ponerla como quieran, 4 abstenciones o 2 ausentes. Múltiples son las formas para llegar a una mayoría en el Senado de la República. Ya no se necesitan las 2 terceras partes. Y es probable que en el PAN le alleguen votos al proyecto de Peña. Bueno, ningún senador de la República, ni del PRI, ha salido a defender la iniciativa de Peña como el senador Javier Lozano. Nadie ha propuesto en el Senado de la República un procedimiento fast track y una consulta tan decantada a favor de los intereses de la televisión comercial como la senadora Alejandra Barrales. Del PRI, ¿para qué me entretengo cuando yo sé que esa disciplina está por encima de la razón y muchas veces por abajo de la dignidad? Ahí, todos en un sentido. El presidente manda. Dijo el senador Omar Fayad en la sesión de las Comisiones Unidas de ayer o ayer. Fue el lunes, que dijo, ¿qué no van a invitar, les digo, al gobierno a que venga a defender la iniciativa? Al presidente de la República. Salud. Ni Peralta ni Lozano han querido ir al debate que ha planteado Carmen Aristegui en MBS. No te vayan a decir, ¿Qué le dijo? No, nosotros tuvimos una gran solidaridad con Carmen en la facultad y particularmente nuestro grupo con Carmen cuando salió de la W Radio. Aquí hicimos incluso varios encuentros con él. Pero ni siquiera vino ese debate. Y le dijimos, ¿qué no va a venir el gobierno a defender su iniciativa? ¿Qué no va a venir? Ni el IFETEL quiere ir a la consulta a opinar. Que porque le hablaron y que le dijeron, no, nosotros vamos a mandar un escrito. Qué signo tan preocupante. Que este órgano constitucional autónomo esté mandando un mensaje tan desesperanzador. Que esa fortaleza constitucional la convierta en debilidad política. Bueno, dijeron que ningún funcionario del gobierno iba a ir. Y dijo Omar Fayad, además, para eso estamos nosotros, dijo. Nosotros somos los representantes del presidente de la República aquí en el Senado. No, así lo digo, no estoy inventando. Y se los puedo asegurar, ahí está el video en YouTube. Nosotros tenemos también televisión, no nada más televisión. Aquí está nuestro director de producción, Corral TV.
las masas nos están viendo ahora desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sí o no nos están viendo? Pues aprovecho ahora que me están viendo por televisión para mandar un saludo a toda mi familia. No solo se invaden las facultades a CEGO, hay muchas disposiciones, tiene muchas deficiencias. Les diría yo que incluso en materia de Internet, la supuesta neutralidad de la red termina siendo condicionamientos absurdos, inexplicables, a capacidades, velocidades, opciones de contratación de la red o de las redes. Para nuestra fortuna, una de las derivaciones del Yo 132 se convirtió en un movimiento de defensa de derechos digitales y se han especializado en el conocimiento de las plataformas de transmisión digital y ha echado la mirada a la luz sobre muchas de las disposiciones tan sofisticadas en este capítulo de la neutralidad de la red que han advertido despropósitos. Hay unos que surgen inmediatamente cuando uno lee la iniciativa. Hay un capítulo que se llama de la colaboración con la justicia, en donde va mucho más allá de una disposición realmente en favor del interés público. Es realmente una medida de censura. Los medios de comunicación no le han hincado el diente todavía a este tema, porque quizá no lo han comprendido cabalmente lo que significa. Pero existe una disposición en este proyecto en donde se faculta a las autoridades competentes, ya no habla de procedimiento judicial, a bloquear todas las señales de todas las bandas de frecuencias radiodifundidas o de radiocomunicación privada o de telefonía o de internet, cuando en un lugar de carácter público se presente un riesgo para la seguridad pública y la seguridad del Estado. Pues yo debo decirles que todas las manifestaciones que se producen donde van cientos de miles de personas o miles de personas por las calles, pues tienden a ser por sí mismas, en términos de cualquier provocación, un peligro. Se pueden convertir de un acto de protesta en un acto hasta por provocadores, como terminó el 1 de diciembre. Entonces van a poder bloquear todas las señales, incluso para que ni siquiera la transmisión en vivo de posibles medidas represivas se pueda transmitir en tiempo real. Yo les he insistido mucho porque además Internet tenemos que cuidarlo mucho más que a la televisión y a la radio. Es que seguimos nosotros metidos en los medios tradicionales, pero la red de Internet es el medio más libre y más libertario, y tenemos que conservarlo así, y tenemos que cuidar que sobre Internet existan las disposiciones legales ulteriores al uso de Internet, no anteriores, no previas, porque además la Constitución prohíbe la censura previa. Solo delimita las responsabilidades ulteriores, las que se producen después de las transmisiones, de la difusión. Bueno, tampoco es debido calumniar a nadie. Yo sostengo que tan enemiga de la libertad es la censura como la calumnia. Sí, pero son actividades ulteriores. Ahí hay disposiciones muy contrarias a la libertad de contenidos en Internet. Por cierto, hoy, en la Casa Museo de León Trotsky, va a haber una asamblea informativa donde van a estar varios expertos y va a participar Luis Fernando García, se llama, el de la Red de Defensa de los Derechos Digitales.
va a estar ahí y nos va a explicar este capítulo, que lo tiene muy estudiado. De los medios públicos, como dice el chiste, ya ni hablamos. ¿Por qué? Porque la iniciativa de Peña ignora todos los mandamientos constitucionales de los transitorios. En el cuarto transitorio de la reforma se establecieron cuál iba a ser el modelo de gestión de medios públicos. Se les iba a dotar en la ley de mecanismos de participación ciudadana, mecanismos para asegurar su independencia editorial, rendición de cuentas, opciones de financiamiento, acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué nada más los medios comerciales van a poder hacer uso de la convergencia tecnológica y los medios públicos no? Y les vuelven a cerrar el paso de cualquier posibilidad de comercialización de sus contenidos. A los medios que más hacen por la gente desinteresadamente es a los medios que más trabas se les ponen en términos de su comercialización. ¿Por qué me voy a callar ya? Bueno, he terminado. Muchas gracias. Cualquier pregunta estoy a